Isabel la Católica, la infanta castellana que se rebeló contra su destino. Isabel I de Castilla, también conocida como Isabel la Católica, fue reina de Castilla desde 1474 hasta 1504, así como reina consorte de Sicilia desde 1469 y de Aragón desde 1479 hasta su muerte. Se casó el 19 de octubre de 1469 con el príncipe Fernando de Aragón. Por el hecho de ser primos segundos, necesitaban una bula papal de dispensa que solo consiguieron de Sixto IV a través de su enviado el cardenal Rodrigo Borgia en 1472. Ella y su esposo Fernando conquistaron el reino nazarí de Granada y participaron en una red de alianzas matrimoniales que hicieron que su nieto Carlos heredase las coronas de Castilla y de Aragón, así como otros territorios europeos, y se convirtiese en el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes de su reinado? ¿Qué consecuencias tuvo su apoyo a Colón en el descubrimiento de América? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de esta reina que cambió el curso de la historia española para siempre. Recuerda suscribirte al canal y dar a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Nacimiento y primeros años. Isabel de Castilla nació el 22 de abril de 1451, día de Jueves Santo. Era hija del rey Juan II de Castilla y de su segunda esposa, Isabel de Portugal. Sus abuelos paternos eran los reyes de Castilla, Enrique III y Catalina de Lancaster, y los maternos el infante Juan de Portugal, hijo a su vez de Juan I de Portugal, y de Isabel de Barcelós. La infanta nació en Madrigal de las Altas Torres, donde la reina Isabel de Portugal residía circunstancialmente, en el palacio que hoy ocupa el monasterio de Nuestra Señora de Gracia. Se trataba por entonces de una pequeña villa amurallada de realengo, dote de la reina, perteneciente a la jurisdicción de la tierra de la villa de Arévalo. Fue bautizada en la iglesia de San Nicolás de la misma Madrigal de las Altas Torres, recibiendo el nombre de su madre, que por entonces no era frecuente en Castilla. Isabel nació como infanta, pues el título de heredero y príncipe de Asturias correspondía a su hermano de padre, don Enrique, nacido 26 años antes en el año 1425, del primer matrimonio del rey con su prima María de Aragón, y que sucedería a Juan II como monarca. 2 años después del nacimiento de Isabel, el 15 de noviembre de 1453, la reina volvió a dar a luz en Tordesillas un varón, el infante Alfonso, con lo que Isabel quedó relegada a un tercer lugar en la línea de sucesión. En sus primeros años de vida, Isabel acompañó a sus padres en sus continuos desplazamientos con la corte. Eran tiempos problemáticos donde la nobleza acaparaba una buena parte de la autoridad, apareciendo claramente separada en 2 bandos: el del valido del rey, Álvaro de Luna, condestable de Castilla y maestre de la Orden de Santiago, y el príncipe Enrique, alrededor del cual se aunaban un conjunto de aristócratas recelosos de la posición de don Álvaro. El rey Juan II murió el 22 de julio de 1454, cuando Isabel tenía solo 3 años. En su testamento, redactado poco antes de su fallecimiento, el monarca regulaba su propia sucesión, pues en el siglo XV los testamentos reales eran ley fundamental en estos asuntos. La corona recaía en su primogénito, don Enrique, que en caso de no dejar descendencia legítima pasaría al infante Alfonso. Otra de las disposiciones del rey fue establecer que la educación de ambos infantes recayera en 2 notables religiosos: Lope de Barrientos, canciller mayor de Castilla y obispo de Cuenca, y Gonzalo de Illescas, prior de Guadalupe. La reina Isabel seguía siendo su tutora y la administradora de sus bienes, pero con el acuerdo de estas personalidades. Es posible que la limitación de los derechos de la madre sobre los hijos se debiera a que la reina ya venía presentando síntomas de desequilibrio, y las crónicas de la época relatan que la muerte del rey la afectó tanto que su pérdida derivó en una enajenación mental. Con el ascenso al trono de su hijastro Enrique IV, la reina Isabel se instaló de forma definitiva en Arévalo, cuyo señorío le pertenecía como parte de sus arras matrimoniales. Allí, en el modesto palacio de Juan II, quedaron recluidos los infantes junto a su madre. Especialmente destacable fue la figura de Gonzalo Chacón, que perteneció al círculo de Álvaro de Luna, y que se convirtió en preceptor de los infantes y una figura paterna. Traslado a la corte de Isabel. Entre 1461 y 1462, Isabel y su hermano Alfonso fueron trasladados a la corte, que por aquel entonces se emplazaba entre Segovia y Madrid, debido a la inminente paternidad del rey Enrique.
Allí la joven Isabel conocería desde un primer momento las intrigas palaciegas de una nobleza ansiosa de poder y retribuciones, dispuesta a retar la autoridad real. La corte de Enrique IV había estado dominada en un principio por sus principales consejeros y hombres de confianza: Juan Pacheco, marqués de Villena, Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, y Pedro Girón, maestre de la Orden de Calatrava y hermano de Villena. Ellos habían estado a su lado desde que era príncipe de Asturias y estaba enfrentado a su padre, liderando un partido que pretendía mantener el poder de la nobleza. La cuestión de la incapacidad del rey para engendrar un heredero había sido un problema acuciante desde antes de comenzar su reinado. El rey decidió anular su enlace con Blanca de Navarra a causa de la falta de descendientes. En Córdoba, en 1455, en aras de una alianza con Portugal, Enrique volvió a contraer matrimonio con la hermana de Alfonso V, Juana de Portugal. Desde su matrimonio con Enrique IV, la reina Juana de Portugal fue consciente de la inestabilidad y las pretensiones de algunos nobles, así como de la debilidad de su esposo. Temiendo la influencia que estos aristócratas pudieran tener sobre los infantes y recelando de ellos por lo que consideraba el bien de su propia hija, mantuvo control sobre Isabel y Alfonso, haciendo que la acompañaran en todos sus desplazamientos. A principios de 1462, la reina Juana dio a luz una hija en Madrid, llamada como su madre, pero que ha pasado a la historia como Juana la Beltraneja. Fueron muchos los que dudaron de la paternidad del rey, después de sumados los 20 años de sus dos matrimonios sin ninguna descendencia. La rumorología la convirtió en hija del valido del rey, Beltrán de la Cueva, quien contaba con gran confianza del rey y que fue promovido al poco del nacimiento como conde de Ledesma. La infanta Isabel ejerció como madrina de bautismo de la niña, que al poco fue jurada heredera por las Cortes, pasando a la infanta a ser tercera en el orden sucesorio. La revuelta de los nobles. En noviembre de 1464 se reunieron en Burgos un conjunto de nobles, entre los que estaban Pacheco, Carrillo y Alonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla, y firmaron el manifiesto de quejas y agravios. En ella acusaban al rey de menospreciar al clero católico, proteger a los infieles y alterar la moneda. Además, decían defender los derechos del hermanastro del rey, el príncipe Alfonso, frente a las pretensiones de Enrique IV de hacer heredera a Juana, a la que por vez primera tachaban públicamente como ilegítima. Los consejeros del rey le recomendaron recurrir a las armas, pero él se avino a negociar y consiguió llegar a un acuerdo intermedio con los sublevados en el pacto de Cigalés o de Cabezón. Se reconocería a Alfonso como heredero al trono y se le comprometía con su sobrina Juana, que era postergada como legítima reina sin que precisase los motivos de su legitimidad. Una vez solucionada la cuestión hereditaria, los nobles dictaron la sentencia de Medina del Campo, para atender a sus reivindicaciones políticas. Entre ellas, se permitió a la infanta Isabel salir de la corte y formar casa propia, mejorando su situación económica al entregársele las rentas de la villa de Casarrubios del Monte. Pero además, incluían cláusulas que afectaban directamente al poder de la corona, como la creación de un consejo real sin cuya aprobación no se podría tomar ninguna decisión. Enrique IV se mantuvo dispuesto a encontrar una solución negociada a la sucesión al trono, aunque personalmente se trataba de una humillación para él. Sin embargo, se vio obligado a rechazar lo referente a las concesiones políticas, pues aquello dañaba claramente las prerrogativas de la corona. El rey declaró nulo el pacto de Cabezón y se mostró dispuesto a ir a las armas. La Liga de Nobles declaró tirano al rey y decidieron sustituirlo por el que consideraban su heredero, el infante Alfonso. Así, el 5 de junio de 1465 tuvo lugar la llamada Farsa de Ávila. Tratando el tema de la sucesión, la postura del Papa podría ser vital, de manera que ambos bandos enviaron emisarios a Pablo II, quien se inclinó por Enrique IV y mandó como nuncio a Antonio de Veneris. Además, la mayoría de las ciudades y de la nobleza se colocan del lado del rey Enrique. Dándose cuenta de su inferioridad, una parte de los conjurados, encabezados por Fonseca y Pacheco, acuerdan un acercamiento con el rey, sumando sus fuerzas para acabar con cualquier conato de resistencia. A cambio, se exige el matrimonio de la infanta Isabel con el hermano de Pacheco, Pedro Girón, que abandona el maestrazgo de Calatrava, al que había sustraído importantes feudos en favor de sus hijos ilegítimos. Sin embargo, don Pedro enferma de forma súbita y tuvieron que parar en Villarrubia de los Ojos, donde murió al parecer de un repentino ataque de apendicitis. Mientras, en 1468, el hermano de Isabel, el infante Alfonso, murió en Cardeñosa en circunstancias extrañas. A pesar de las presiones de los nobles, Isabel rechazó proclamarse reina mientras Enrique IV estuviera vivo. Por el contrario, consiguió que su hermanastro le otorgase el título de princesa de Asturias, en una discutida ceremonia que tuvo lugar en los toros de Guisando, el 19 de septiembre de 1468, conocida como la Concordia de Guisando. Isabel se constituía así como heredera a la corona, por delante de Juana, su sobrina y ahijada de bautismo, a quien parte de la nobleza no consideraba legitimada para ocupar el trono por las dudas que había sobre su paternidad. A partir de este momento, Isabel pasa a residir en Ocaña,
villa perteneciente a don Juan Pacheco, marqués de Villena. El rey Enrique inicia desde este momento contactos diplomáticos con otras casas reales, para lograr un acuerdo matrimonial que le reporte beneficios. Acuerdos matrimoniales. El 18 de septiembre de 1468, Isabel fue proclamada princesa de Asturias por medio de la Concordia de los Toros de Guisando, revocando a Enrique IV de este modo el anterior nombramiento de su hija Juana. Enrique IV convino de nuevo el enlace entre Isabel y el duque de Braganza y el rey de Portugal, Alfonso V, ya que en el Tratado de los Toros de Guisando se había acordado que el matrimonio de Isabel debía celebrarse con la aprobación del monarca castellano. La propuesta entrañaba también el proyecto de casar a su hija Juana con el príncipe heredero Juan, hijo de Alfonso V de Portugal. De esta manera Isabel sería trasladada al reino vecino, y a la muerte de su esposo los tronos de Portugal y de Castilla pasarían a Juan II de Portugal y su esposa Juana. Isabel se negó rotundamente a acatar este acuerdo. Mientras tanto, Juan II de Aragón trató de negociar en secreto con Isabel la boda con su hijo Fernando. Isabel y sus consejeros consideraron que era el mejor candidato para esposo, pero había un impedimento legal, ya que eran primos segundos. Necesitaban, por tanto, una bula papal que les exonerara de la consanguinidad. El Papa, sin embargo, no llegó a firmar este documento, temeroso de las posibles consecuencias negativas que ese acto podría traerle al traerse la enemistad de los reinos de Castilla, Portugal y Francia, todos ellos involucrados en negociaciones para desposar a la princesa Isabel con otro pretendiente. Personas del entorno de Isabel falsificaron una supuesta bula emitida en junio de 1464 por el anterior Papa, Pío II, a favor de Fernando, en la que se le permitía contraer matrimonio con cualquier princesa con la que se le uniera un lazo de consanguinidad de hasta tercer grado. Isabel aceptó y se firmaron las capitulaciones matrimoniales de Cervera el 5 de marzo de 1469. Para los esponsales y ante el temor de que Enrique IV abortara sus planes, en mayo de 1469 y con la excusa de visitar la tumba de su hermano Alfonso, que reposaba en Ávila, Isabel escapó de Ocaña, donde era custodiada estrechamente por don Juan Pacheco. Por su parte, Fernando atravesó Castilla en secreto, disfrazado de mozo de mula de unos comerciantes. Finalmente, el 19 de octubre de 1469, contrajeron matrimonio en el Palacio de los Viveros de Valladolid. El matrimonio costó a Isabel el enfrentamiento con su medio hermano el rey. En 1471 el Papa Sixto IV envió al cardenal Rodrigo de Borja a España como legado papal para arreglar diversos asuntos políticos de la península, entre ellos este enlace. Con él trajo la bula de Simancas, que dispensaba de consanguinidad a los príncipes Isabel y Fernando. Borja negoció con ellos. Les daría la bula a cambio de que ellos le concedieran la ciudad de Gandía a su hijo Pedro Luis. Isabel y Fernando cumplirían su parte del trato en 1485. Un reinado prestigioso. Al morir el rey Enrique IV, Isabel se proclamó reina de Castilla el 13 de diciembre de 1474 en Segovia, basando su legitimidad en el Tratado de los Toros de Guisando. Estalló entonces la Guerra de Sucesión Castellana, desde el año 1475 al 1479, entre los partidarios de Isabel y los de su sobrina Juana. El Tratado de Alcazovas puso fin a la contienda, reconociendo a Isabel y Fernando como reyes de Castilla a cambio de ciertas concesiones a Portugal. Durante las campañas militares de Fernando, la reina estuvo siempre en la retaguardia, acompañada de sus hijos y pendiente de proveer lo necesario. Su ayuda fue decisiva para la victoria castellano-aragonesa en la Guerra de Granada, como lo demuestran los hechos de la rendición de Baza. Isabel creyó los proyectos de Cristóbal Colón, a pesar de las muchas críticas y reacciones políticas adversas de la corte y los científicos. Durante el reinado común con Fernando se produjeron hechos de gran trascendencia para el futuro del reino, como el establecimiento de la Santa Inquisición en el 1480, la creación de la Santa Hermandad, la incorporación del Reino Nazarí de Granada, así como la unificación religiosa de la corona hispánica, basada en la conversión obligada de los judíos so pena de muerte o expulsión, decretado en el Edicto de Granada de 1492, y más tarde la de los musulmanes. Tras el descubrimiento de América en 1492, comenzó el proceso de evangelización de los indígenas nativos, confiándole esta tarea a los monjes paulinos húngaros, que se marcharon a las nuevas tierras en los próximos viajes de Colón. Los reyes se preocuparon por la conversión y el trato justo de los amerindios. Limitaron la esclavización de los indígenas, iniciada por Colón a los casos previstos en las leyes castellanas de la época, y prohibieron con poco éxito el repartimiento de indios entre los españoles asentados en el Caribe. Tras el fallecimiento del gobernador Obando, Isabel aprovechó el vacío de poder para instaurar la institución de la encomienda en las nuevas tierras descubiertas. Isabel y Fernando firmaron con Portugal el Tratado de Tordesillas en 1494, el cual delimitó sus esferas de influencia en el Océano Atlántico. Por deseo de los comerciantes urbanos, creó la Santa Hermandad,
un cuerpo de policía para la represión del bandidaje, creando unas condiciones mucho más seguras para el comercio y la economía. Para sus campañas militares contó con el servicio de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, que intervino en la conquista de Granada, en las dos primeras guerras de Italia y en la toma de Cefalonia en el año 1500. Dada la histórica implicación de la corona de Aragón en Italia y por otra serie de razones, sus virtudes cristianas en la conquista de Granada, la expulsión de los judíos y la cruzada contra los musulmanes, Fernando e Isabel recibieron el título de reyes católicos, otorgado por el Papa Alejandro VI mediante la bula Si Convenit, el 19 de diciembre de 1496. Muerte, testamento y sucesión. Isabel se encontraba en la corte de Medina del Campo cuando se le declaró la grave enfermedad, una hidropesia. Habiendo otorgado el testamento el 12 de octubre, falleció poco antes del mediodía del 26 de noviembre de 1504, en el Palacio Real. Primeramente fue inhumada en el monasterio de San Francisco de la Alhambra, el 18 de diciembre de 1504, en una sencilla sepultura, según su deseo. Poco después, sus restos mortales, junto con los de su esposo Fernando el Católico, fueron trasladados a la Capilla Real de Granada. Su hija Juana I y el marido de esta, Felipe el Hermoso, también reposan allí. En su testamento, la reina estipuló que si bien la heredera del trono era su hija Juana, el rey Fernando administraría y gobernaría Castilla en su nombre al menos hasta que el infante Carlos, primer hijo del varón de Juana, cumpliera 20 años. Después de los hijos de Juana, la línea sucesoria pasaría a María, la hija menor de Isabel, y solo después a Catalina. Sin embargo, la nobleza castellana no apoyó a Fernando, y este optó por retirarse a Aragón. El gobierno de Castilla quedó entonces para el rey Felipe I, esposo de Juana, pero a los pocos meses murió repentinamente, y ello llevó a que Fernando fuese nombrado de nuevo regente. Juana fue encerrada en Tordesillas por su parte, que gobernó Castilla hasta su muerte en 1516. Le sucedió Carlos I de España y V de Alemania, hijo de Juana y nieto de Isabel y Fernando, el cual reinó en España y en el Sacro Imperio Romano Germánico. El testamento original de la reina se conserva en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Una copia se envió al Monasterio de Santa Isabel de la Alhambra de Granada y otra a la Catedral de Toledo, aunque desde 1575 pasó al Archivo General de Simancas. Coméntame abajo. ¿Qué aspecto del reinado de Isabel la Católica destacarías por encima de todo? ¿Crees que su reinado aportó mejoras sustanciales de la corona española? Nos encantará saber tu opinión sobre esta influyente reina que cambió las riendas de España en su conjunto. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!